El Golfo de México es una bestia de dos caras, una entidad líquida que seduce con su belleza turquesa bajo el sol del mediodía, pero que devora con una frialdad absoluta bajo la negrura de la noche. Para el turista que pasea por el malecón del puerto de Veracruz, bebiendo un café lechero y escuchando las notas alegres de la marimba y el son jarocho, el mar es un escenario de recreo, una sábana azul que promete aventura y frescura. Pero para el hombre de la costa, para el pescador de Alvarado que sale a ganarse la vida cuando el resto del mundo duerme, el Golfo no es un amigo. Es un dios caprichoso, traicionero y hambriento. Es un desierto de agua salada donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como la capa de fibra de vidrio del casco de una panga. Aquí, la humedad no es solo una condición climática, es una presencia física que se mete en los pulmones, oxida el metal de las herramientas hasta convertirlo en polvo rojo y corroe la moral de los hombres hasta dejarla en los huesos. En la costa veracruzana, donde los ríos caudalosos como el Papaloapán y el Blanco se encuentran con el océano en un abrazo turbulento de agua dulce y salada, existe una ley no escrita que es más antigua que cualquier constitución política. El mar da, pero el mar también quita. Y en el otoño sangriento de 2012, el mar cobró una cuota tan pesada que las redes de los pescadores temblaron al sentir el peso de lo que subía desde el fondo abisal. Para entender la masacre que protagonizó la familia Ortega, una dinastía de pescadores conocida con respeto y temor en la región como los almirantes del estero, hay que entender primero la anatomía de la supervivencia en la costa. Un pescador es, en esencia, un hombre incompleto sin su máquina. La panga, esa lancha modesta de 7 metros de eslora, es su cuerpo, su caparazón contra los elementos, pero el motor fuera de borda es su corazón. Un motor Yamaha, Mercury o Suzuki de 75 caballos de fuerza no es un lujo ni un accesorio deportivo. Es la diferencia tangible entre volver a casa con comida para los hijos o convertirse en un cadáver hinchado flotando a la deriva bajo el sol calcinante del trópico. El motor es la libertad. Es la fuerza bruta necesaria para vencer a la corriente, para escapar de la tormenta repentina conocida como el norte, y para traer la captura a puerto antes de que el hielo se derrita. En la economía precaria de la pesca artesanal, un motor nuevo representa años de ahorros, de privaciones, de dolor de espalda y de manos cortadas por el nylon. Robarle el motor a un pescador en alta mar no es un simple hurto patrimonial. Es un intento de asesinato. Es dejarlo indefenso en la inmensidad azul, condenado a la sed, a la locura de la insolación y a la muerte lenta mientras las olas golpean el casco vacío. La familia Ortega entendía esta realidad mejor que nadie. Don Braulio Ortega, el patriarca de 65 años, era un hombre tallado por el salitre y el viento. Tenía la piel curtida y oscura como el cuero de un tiburón viejo, y las manos deformadas, llenas de cicatrices plateadas por décadas de jalar redes y limpiar pescado. Había comenzado su vida con una balsa de madera podrida y una atarraya remendada, y ahora, 50 años después, era el dueño indiscutible de la cooperativa pesquera, La Estrella del Sur, una de las organizaciones más prósperas y eficientes de la región de Alvarado. Los Ortega no eran narcotraficantes, no movían paquetes de cocaína ni lavaban dinero sucio. Eran hombres de escama. Su riqueza olía a pescado fresco, a diésel marino y a hielo picado. Controlaban una flota de 40 lanchas, daban empleo a 100 familias y operaban con una disciplina casi militar que contrastaba con el caos del resto del estado. Don Braulio era respetado y temido, no por ser un matón irracional, sino por ser implacablemente justo. En su mundo, si trabajabas bien, comías bien. Pero si intentabas engañarlo con el peso del camarón, o si le robabas gasolina de los bidones, conocías la furia de un hombre que había sobrevivido a 3 huracanes en alta mar, y que no le tenía miedo a nada que caminara sobre 2 piernas. El año 2012 fue un año de oscuridad para Veracruz. La violencia de los cárteles de la droga había convertido al estado en un campo de batalla, dejando cuerpos tirados en las carreteras y colgados de los puentes peatonales, sembrando el terror en la población civil. Pero en la costa, lejos de las cámaras de televisión, había otra plaga, más silenciosa, más específica y más cruel, que aterrorizaba a las comunidades pesqueras: los piratas de estero. Eran bandas de criminales jóvenes, drogadictos y despiadados, que utilizaban lanchas rápidas robadas para asaltar a los pescadores honestos. Operaban como lobos marinos, depredadores de oportunidad. Esperaban en la oscuridad de los manglares, abordaban las pangas a punta de pistola, golpeaban salvajemente a los tripulantes, los tiraban al agua o los dejaban amarrados como fardos en sus botes vacíos, y se llevaban lo único de valor: el motor.
Un motor robado se vendía en el mercado negro por la mitad de su precio en cuestión de horas, o se enviaba a otros estados para equipar las lanchas del narcotráfico que necesitaban velocidad desechable. Para los Ortega, esta ola de robos se convirtió en una sangría insoportable. En un lapso de 6 meses habían perdido 10 motores nuevos. 10 máquinas que representaban millones de pesos en pérdidas directas. Pero, peor aún, 10 tripulaciones que habían regresado golpeadas, humilladas y aterrorizadas. Don Braulio veía la desesperación en los ojos de sus empleados, hombres duros que ahora temblaban al subir a las lanchas. Veía cómo el miedo estaba vaciando el mar. Los pescadores ya no querían salir de noche, que es cuando la pesca es mejor. La producción caía en picada. El imperio que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio se estaba desmoronando, no por falta de peces en el océano, sino por un exceso de depredadores humanos en la superficie. La atmósfera en el puerto de Alvarado se volvió tóxica e irrespirable. El calor húmedo de Veracruz, normalmente asociado a la fiesta, al carnaval y a la alegría desbordante, se sentía ahora como una manta mojada y pesada sobre el rostro de la gente. Se escuchaban rumores terribles en las cantinas del puerto, historias de pescadores que nunca regresaron, de lanchas encontradas a la deriva semanas después, con manchas de sangre seca en la borda y sin nadie a bordo. La policía naval patrullaba, sí, pero el mar es demasiado grande, y los piratas conocían los laberintos de los manglares y los esteros mejor que nadie. Se escondían entre las raíces retorcidas de los árboles que crecen en el agua, invisibles para los radares y las patrullas, esperando el momento para atacar de nuevo. Imaginen por un momento el escenario final, la imagen que perseguiría los sueños y las pesadillas de los habitantes de la costa por años. Es una mañana brumosa después de una tormenta tropical. El mar está picado, de un color gris acero, agitado y revuelto. Una panga de la familia Ortega está recogiendo una red de arrastre en una zona profunda, cerca del arrecife conocido como La Blanquilla. El malacate mecánico gime al subir la carga, el cable de acero se tensa hasta el límite. Los pescadores esperan ver un banco de guachinangos o robalos plateados brillando al sol. Pero la red pesa demasiado. Pesa de una manera muerta, inerte, distinta a la vibración de la vida marina. Cuando la malla rompe la superficie del agua, no hay brillo de escamas. Hay formas oscuras, humanas, cuerpos hinchados, con la piel blanqueada por la inmersión, enredados en el nylon verde. Y lo más terrorífico de la escena no son los cuerpos en sí, sino lo que tienen atado a los pies. Bloques de cemento de construcción y anclas de hierro oxidado. Son estatuas subacuáticas, un museo del horror que los Ortega decidieron crear en el fondo del Golfo para enviar un mensaje definitivo y brutal. La masacre del Golfo no es una historia de tiroteos espectaculares ni de persecuciones a alta velocidad en carretera. Es una historia de asfixia. Es la crónica de lo que sucede cuando una familia que vive del agua decide usar el agua como su arma principal. Es el relato de cómo los pescadores, cansados de ser las presas indefensas, se convirtieron en los depredadores más letales del océano. Don Braulio Ortega no necesitaba sicarios profesionales, necesitaba marineros leales. No necesitaba balas ni pólvora, necesitaba lastre y gravedad. Y descubrió que la forma más efectiva de limpiar la costa de la plaga que la asolaba no era con fuego, sino con profundidad. En este relato oscuro y salado, nos sumergiremos en un mundo donde el sonido más aterrador no es un disparo, sino el gorgoteo de una última burbuja de aire, escapando de los pulmones de un hombre que se hunde hacia la oscuridad eterna, atado a su propio destino. Bienvenidos a la costa de Veracruz, donde la música de marimba a veces sirve para tapar los gritos de los que se están ahogando. Bienvenidos al mar que no perdona. Para comprender cómo una familia de pescadores trabajadores se transformó en un escuadrón de la muerte marítimo, es imprescindible navegar primero por la geografía que moldeó su carácter y su crimen. Alvarado, Veracruz, no es solo un punto en el mapa, es un mundo anfibio, una frontera difusa donde la tierra firme se disuelve en el agua y el agua se mezcla con el lodo. El sistema lagunar de Alvarado es uno de los humedales más complejos y extensos del Golfo de México. Visto desde el aire, parece una mancha verde y marrón, una red de venas y arterias fluviales que se retuercen sobre sí mismas. Pero visto desde el nivel del agua, desde la borda de una panga al atardecer, es un laberinto de sal. Miles de hectáreas de manglares rojos y blancos crean túneles vegetales impenetrables. Las raíces de los árboles, largas y arqueadas como patas de arañas gigantes, se hunden en el agua oscura, creando escondites perfectos, cuevas naturales donde una lancha puede desaparecer en segundos y permanecer invisible incluso para los helicópteros de la Marina. En este laberinto, el silencio no existe. El estero siempre está hablando. Es el zumbido constante de los mosquitos, el chapoteo de un cocodrilo deslizándose desde la orilla,
el grito de las garzas y el susurro del viento entre las hojas cerosas del mangle. Es un lugar de una belleza salvaje, casi prehistórica, pero también es un lugar que inspira una claustrofobia paradójica. Estás al aire libre, bajo el cielo inmenso, y sin embargo te sientes atrapado, vigilado por 1000 ojos que no puedes ver. Este entorno hostil y laberíntico es el hogar de la familia Ortega y de cientos de pescadores más, pero en 2012 dejó de ser su hogar para convertirse en su zona de guerra. La economía de esta región gira en torno a un solo eje mecánico, el motor fuera de borda. En las comunidades costeras de Alvarado, el estatus de un hombre no se mide por su coche o su casa, sino por los caballos de fuerza que tiene colgados en la popa de su lancha. Un motor Yamaha Enduro de 75 caballos o un Mercury de 60 son máquinas veneradas, son piezas de ingeniería robusta, diseñadas para soportar el salitre corrosivo, el maltrato diario y las tormentas. Para un pescador, el motor es más valioso que su propia sangre. Un motor nuevo cuesta entre 80 y 100 mil pesos, una fortuna inalcanzable que a menudo implica endeudarse de por vida con la cooperativa o con prestamistas locales. El motor es la herramienta que permite ir más lejos. Llegar a los bancos de peces profundos donde están el guachinango y el robalo y regresar a tiempo para vender. Sin motor, el pescador regresa a la edad de piedra, condenado a remar en aguas donde las corrientes son más fuertes que cualquier brazo humano. Fue precisamente el valor de estas máquinas lo que atrajo a una nueva estirpe de depredadores al laberinto. No eran los piratas románticos de las películas, con barcos grandes y banderas negras. Eran los piratas de estero, grupos de delincuentes jóvenes, muchos de ellos ex pescadores que habían cambiado las redes por las armas, o sicarios de baja estofa expulsados de los cárteles por indisciplinados. Operaban con una brutalidad eficiente. Utilizaban lanchas rápidas de fibra de vidrio, pintadas de negro mate o gris oscuro para confundirse con el agua nocturna. Conocían los canales del manglar mejor que nadie. Sabían dónde emboscar. El modus operandi de estos piratas era siempre el mismo y siempre aterrador. Esperaban a que cayera la noche, cuando la oscuridad en el Golfo es tan densa que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Los pescadores honestos suelen salir de madrugada o quedarse toda la noche calando redes. Están cansados, concentrados en el trabajo, con el ruido de su propio motor y el mar cubriendo cualquier otro sonido. Los piratas se acercaban sigilosamente, a veces remando para no hacer ruido, o a veces llegando a toda velocidad con motores de 200 caballos, rompiendo el agua como misiles. El abordaje era violento y rápido. Al suelo, hijos de la chingada. Al suelo o los matamos. Hombres armados con fusiles AR-15 oxidados por la sal, o simplemente con machetes cañeros afilados, saltaban a la panga de las víctimas. La violencia era desproporcionada. No bastaba con amenazar, golpeaban. Culatazos en la cara, patadas en las costillas, machetazos planos en la espalda. El objetivo era el terror absoluto, la sumisión inmediata. Mientras 2 piratas sometían a los pescadores, otros 2 trabajaban en la popa con herramientas eléctricas o llaves inglesas desmontando el motor. En cuestión de 10 minutos, desprendían la máquina, cortaban las líneas de combustible y los cables de dirección y cargaban el pesado bloque de metal a su propia lancha. Pero el verdadero horror, el que helaba la sangre de la comunidad, no era el robo, sino lo que venía después, la deriva. Los piratas, en un acto de crueldad gratuita, a menudo no se conformaban con robar. Rompían los remos de las víctimas, agujereaban los bidones de agua potable, se llevaban los radios de comunicación y los teléfonos celulares, y luego aceleraban y desaparecían en la oscuridad del laberinto, dejando a los pescadores flotando en una cáscara de nuez inerte, a 20 o 30 kilómetros de la costa. Quedar a la deriva en el Golfo de México es una sentencia de muerte lenta. El sol del trópico, cuando sale, cocina la piel y deshidrata el cuerpo en horas. La sed se vuelve una tortura enloquecedora rodeada de agua que no se puede beber. Y luego está el mar mismo. Las corrientes pueden arrastrar una lancha mar adentro, hacia la nada, o estrellarla contra los arrecifes, y bajo la superficie, siempre presentes, están los tiburones. Veracruz tiene una población saludable de tiburones toro y tintoreras. Para un pescador a la deriva, cada sombra bajo el bote es una amenaza. Muchos de los hombres asaltados nunca regresaron. Sus lanchas aparecían días después, vacías, o con cadáveres resecos por el sol. Otros regresaban pero rotos por dentro, hombres que despertaban gritando por las noches, incapaces de volver a mirar el mar sin sentir pánico.
En medio de este caos, la cooperativa pesquera La Estrella del Sur, propiedad de la familia Ortega, se erigía como un bastión asediado. La sede de la cooperativa estaba en un muelle privado en la laguna, un complejo de bodegas de concreto, cuartos fríos y talleres mecánicos que olía perpetuamente a amoníaco y pescado. Don Braulio Ortega, el patriarca, observaba la decadencia de su mundo desde su oficina con vista al muelle. Era un hombre de la vieja escuela, un cacique del mar que creía en el orden y la jerarquía. Para él, el mar tenía reglas. Se respetaba la veda, se respetaba al compañero en desgracia y se respetaba la propiedad. Los piratas estaban violando todas las reglas sagradas. Los Ortega no eran simples víctimas, eran una potencia local. Tenían dinero, tenían influencia política en el municipio y lo más importante, tenían una tropa, sus pescadores. Eran hombres leales, unidos por lazos de compadrazgo y sangre. Pero incluso los Ortega estaban empezando a sentir el miedo. Los robos se volvieron más audaces. Ya no solo asaltaban pangas solitarias, atacaban en parejas, se metían en los canales principales. La inteligencia de los piratas era preocupante. Sabían exactamente qué lanchas de la cooperativa estrenaban motor. Tenían halcones, espías en el puerto, gente que miraba y avisaba. Don Braulio intentó jugar bajo las reglas del sistema. Fue a la Capitanía de Puerto, fue al Ministerio Público en Alvarado, fue a la base de la Marina. Las reuniones eran siempre iguales. Oficiales de uniforme blanco impecable, sentados en oficinas con aire acondicionado, mirando mapas que no entendían. «Haremos patrullajes, don Braulio», decían. «Pero comprenda, el sistema lagunar es inmenso. No tenemos suficientes lanchas interceptoras. Y además, usted sabe cómo es esto. A veces son pleitos entre ustedes mismos, ¿no?». Esa insinuación, la idea de que los pescadores se robaban entre ellos o que estaban metidos en el narco, era lo que más encendía la ira de don Braulio. El Estado no solo los abandonaba, los criminalizaba para justificar su inacción. La falla institucional creó un vacío de autoridad que el salitre llenó rápidamente. En la mente de don Braulio y de sus hijos, Rogelio, el mayor, un hombre violento y taciturno, y Esteban, el menor, encargado de la logística, empezó a gestarse una idea peligrosa. Si la Marina no podía proteger el mar, entonces el mar ya no pertenecía a la Marina. El mar volvía a ser territorio salvaje. Y en el territorio salvaje, el depredador más grande es el que sobrevive. El escenario se volvió un tablero de ajedrez mortal. Los manglares, con sus raíces retorcidas y sus sombras profundas, dejaron de ser refugio para convertirse en trincheras. Cada panga que salía a pescar lo hacía con los ojos bien abiertos, escaneando el horizonte, desconfiando de cualquier otra embarcación que se acercara. La camaradería habitual entre pescadores se disolvió en sospecha. ¿Esa lancha que viene allá es de amigos o son ellos? ¿Debo cortar la red y huir o debo esperar? La tensión en la cooperativa de los Ortega era palpable. Las bodegas estaban llenas de redes secas porque nadie quería salir de noche. Los motores se guardaban bajo 7 llaves y cadenas gruesas cada vez que tocaban tierra. Pero el mar llama. El mar exige ser trabajado. La deuda de los motores nuevos seguía creciendo. Los intereses no esperaban. Había que salir. Don Braulio reunió a sus hijos una tarde lluviosa de septiembre. Estaban en el taller mecánico, rodeados de motores desarmados, oliendo a grasa y gasolina. «No podemos seguir así», dijo el viejo, limpiándose las manos con una estopa sucia. «Nos están desangrando, hijos. Si no los paramos nosotros, nadie los va a parar. Estos cabrones creen que el estero es suyo. Creen que somos borregos». Rogelio, el hijo mayor, afilaba un cuchillo de filetear contra una piedra. Miró a su padre. «Ya sabemos quiénes son, papá. Son los del Chino. Son la banda de la colonia Pescadores. Todos lo saben». «Saber no sirve de nada si no hacemos algo», respondió don Braulio. «El laberinto tiene muchas salidas, pero también tiene muchas tumbas. Si ellos quieren jugar a los piratas, nosotros vamos a jugar a los almirantes. Vamos a limpiar la casa». El laberinto de sal estaba listo para la tragedia. La geografía de Alvarado, con sus canales infinitos y sus profundidades fangosas, ofrecía el escenario perfecto para un crimen sin testigos. Un lugar donde un grito se pierde en el viento y donde un cuerpo puede desaparecer bajo el lodo en cuestión de días, devorado por los cangrejos y los peces. Los Ortega, dueños de las pangas, conocedores de las mareas y de los secretos del fondo, decidieron que ya no serían las víctimas. Decidieron que el próximo motor que saliera de sus bodegas no sería para pescar, sino para cazar.
El agua turbia del estero que tantas veces les había dado de comer, ahora se preparaba para recibir un tipo diferente de ofrenda. La guerra por el control del Golfo estaba a punto de comenzar, y el escenario no podía ser más perfecto ni más aterrador. En la costa de Veracruz, el calendario no se marca por días, sino por vientos. Los pescadores saben que octubre es el mes cruel, el mes de los nortes. Cuando el viento del norte baja desde el Golfo arrastrando frentes fríos, el mar se transforma. Las olas se levantan como paredes grises de 3 metros, la lluvia cae horizontalmente como agujas de hielo, y la visibilidad se reduce a cero. Es en este caos meteorológico cuando los hombres sensatos amarran sus barcos, aseguran sus techos y se refugian en casa con café caliente y pan dulce. Pero es también en este caos cuando los depredadores salen de sus guaridas, sabiendo que el ruido de la tormenta cubrirá sus crímenes y que la vigilancia será nula. La noche del 15 de octubre de 2012, un temporal particularmente violento azotó el sistema lagunar de Alvarado. El viento aullaba entre los manglares con un sonido que parecía el lamento de 1000 fantasmas. La electricidad se había cortado en gran parte del municipio, sumiendo los muelles y las bodegas en una oscuridad absoluta, rota solo por los relámpagos que iluminaban brevemente el cielo morado. En el complejo de la cooperativa La Estrella del Sur, la actividad había cesado horas antes. Las pangas estaban subidas en las rampas de concreto o amarradas con doble cabo para que la marea alta no se las llevara. Sin embargo, en la bodega principal, un enorme galerón de techo de lámina ubicado al borde del agua, había una luz encendida. Adentro estaba Miguelito, Miguel Ortega, el nieto favorito de don Braulio. Un muchacho de 19 años con la sonrisa fácil y los ojos llenos de futuro. Miguel no era un pescador curtido todavía. Estudiaba administración de empresas en el puerto de Veracruz, con la esperanza de modernizar el negocio familiar algún día. Esa noche le había tocado la guardia. Su abuelo le había pedido que cuidara el cargamento más valioso que la familia había adquirido en años. Una remesa de 12 motores Yamaha de 75 caballos de fuerza, recién importados, todavía en sus cajas de madera y unicel. Representaban una inversión de casi 2 millones de pesos, el capital operativo de toda la temporada. «No te duermas, mijo», le había dicho don Braulio antes de irse a casa. «Con este norte los rateros andan sueltos». Miguelito, armado solo con una linterna y un machete viejo, porque los Ortega eran gente de trabajo, no pistoleros, se sentó en una silla de plástico, escuchando la radio de pilas para no sentirse tan solo, mientras la tormenta golpeaba las láminas del techo como si quisiera arrancarlas. No escuchó el motor de la lancha que se acercaba al muelle. El rugido del viento y el chapoteo furioso del agua contra los pilotes de hormigón enmascararon la llegada de la marea roja. Los piratas no eran improvisados esa noche. Eran un comando de 10 hombres. Los más sanguinarios de la banda del Chino, un criminal local que había pasado de robar camarón a trabajar como brazo armado para los Zetas en la costa. Llegaron en una lancha tiburonera modificada con 2 motores de 200 caballos, una bestia negra capaz de navegar en la tormenta. Atracaron silenciosamente en el lado ciego del muelle. Cortaron el candado de la puerta lateral con cizallas industriales. Miguelito solo se dio cuenta de que no estaba solo cuando sintió la corriente de aire frío entrar por la puerta abierta. Se levantó, machete en mano, gritando, «¿Quién anda ahí?». La respuesta fue un disparo. No un disparo de advertencia, sino un disparo de maldad pura. Una bala calibre .5 le dio en la pierna, derribándolo. El muchacho cayó gritando, su sangre mezclándose con el agua de lluvia que se filtraba por el techo. Los piratas entraron. Iban encapuchados con pasamontañas mojados. No se apresuraron, sabían que nadie escucharía el disparo con semejante tormenta. El líder, un hombre bajo y robusto con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello, se acercó a Miguelito, que se arrastraba intentando alcanzar su radio. De una patada le voló el aparato de las manos. Lo que siguió fue un acto de crueldad innecesaria que marcaría el destino de todos los involucrados. Podrían haber atado al chico y haberse llevado los motores, pero estos hombres disfrutaban del dolor. Golpearon a Miguelito con las culatas de sus armas, rompiéndole las costillas, la nariz, los dedos. Le exigían las llaves de la camioneta de la cooperativa para cargar los motores, aunque tenían su propia lancha. Era sadismo recreativo. Finalmente cargaron las 12 cajas de los motores Yamaha en su embarcación. Pesaban 100 kilos cada una, pero la codicia les daba fuerzas. Cuando terminaron, el líder miró a Miguelito, que yacía semi-inconsciente en un charco de sangre y aceite. «¿Qué hacemos con el morro?», preguntó uno de los sicarios. «Tíralo al agua», ordenó el líder. «Que aprenda a nadar con los tiburones». Lo levantaron entre dos y lo arrastraron hasta el borde del muelle. Miguelito intentó agarrarse de los pilotes, suplicando por su vida, llamando a su abuelo.
Lo lanzaron a la laguna embravecida por el huracán. Con una pierna baleada y el cuerpo roto, el muchacho no tuvo oportunidad. La corriente fuerte del estero lo succionó inmediatamente hacia la oscuridad. Los piratas rieron, encendieron sus potentes motores y desaparecieron en la tormenta, llevándose el futuro de la familia Ortega y dejando atrás un vacío que pronto se llenaría de odio. El amanecer trajo una calma engañosa. El viento había amainado, dejando el cielo de un azul limpio y lavado. Don Braulio llegó a la cooperativa a las 6 de la mañana, trayendo café y tamales para su nieto. Encontró el portón abierto. Encontró la sangre ya seca y negra en el suelo de concreto. Encontró las cajas vacías y las huellas de botas militares. Pero no encontró a Miguel. El grito que dio don Braulio al entender lo sucedido no fue humano. Fue el rugido de un animal herido. Sus hijos, Rogel y Esteban, llegaron minutos después. La búsqueda comenzó de inmediato. Salieron en todas las pangas disponibles, recorriendo los canales, las orillas de los manglares, gritando el nombre del muchacho hasta quedarse sin voz. Lo encontraron 2 días después. El cuerpo de Miguelito había quedado atorado en las raíces de un mangle rojo, a 5 kilómetros de la bodega. Estaba hinchado, irreconocible, devorado parcialmente por los cangrejos y los peces. Pero don Braulio reconoció la cadena de oro con la cruz de San Benito que le había regalado en su graduación de preparatoria. Sacar el cuerpo del agua fue el momento más doloroso en la historia de la familia. Rogelio, el tío duro y violento, lloraba como un niño mientras cargaba el cadáver descompuesto de su sobrino en brazos, manchándose la camisa de fluidos y lodo. Don Braulio no lloró en ese momento. Su rostro se petrificó. Sus ojos, normalmente vivos y astutos, se volvieron 2 pozos negros de abismo. Había muerto el abuelo cariñoso. Había nacido el almirante de la muerte. Pero antes de la venganza vino la falla. La familia Ortega, a pesar de su dolor, intentó hacer lo correcto. Intentó creer en el sistema una última vez. Llevaron el cuerpo al forense. Fueron al Ministerio Público en Alvarado para levantar la denuncia por homicidio y robo calificado. Llevaban pruebas, casquillos encontrados en la bodega, huellas de neumáticos cerca del muelle y testimonios de un pescador que había visto una lancha negra pasar a toda velocidad esa noche. La escena en la oficina del fiscal regional es el retrato perfecto de la descomposición del Estado mexicano. El fiscal, un hombre obeso y sudoroso que apestaba a loción barata y tabaco, los recibió 3 horas tarde. Mientras don Braulio narraba los hechos con la voz quebrada, el funcionario apenas tomaba notas en una libreta sucia. «Mire, don Braulio», interrumpió el fiscal, limpiándose los lentes con la corbata. «Está muy feo lo de su nieto, mi más sentido pésame. Pero usted sabe cómo están las cosas. Esa noche hubo mucho movimiento. Dicen que andaban los Zetas peleando plaza con los del Golfo». «No eran narcos», dijo Rogelio, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Eran los piratas del Chino. Se llevaron mis motores. Los motores no sirven para el narco, sirven para venderlos aquí mismo». El fiscal suspiró, recargándose en su silla. «Eso dice usted, pero nosotros no tenemos personal para investigar en el estero. Eso es jurisdicción federal, es agua. Vaya a la marina». «Ya fuimos a la marina», replicó don Braulio. «Nos dijeron que viniéramos aquí porque el muerto apareció en la orilla. Nos traen de un lado a otro como pelota». El fiscal se puso serio, bajando la voz. «Le voy a dar un consejo de amigo, don Braulio. Deje esto así. Entierre a su muchacho. Cobre el seguro de los motores si tiene. No le mueva al agua. Si usted empieza a señalar gente, bueno, usted tiene más nietos, ¿verdad? Tiene más lanchas. A veces es mejor perder un poco que perderlo todo». La amenaza velada flotó en el aire viciado de la oficina. El mensaje era claro. No vamos a hacer nada. Los criminales tienen protección o simplemente nos dan demasiado miedo. Usted está solo. Don Braulio se levantó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en esos 3 días. Miró al fiscal con una intensidad que hizo que el burócrata desviara la mirada. «Tiene razón, licenciado», dijo don Braulio con una calma aterradora. «Es mejor no moverle al agua. Nosotros nos encargamos de nuestros muertos y de nuestros vivos». Salió de la oficina sin dar la mano. Al cruzar la puerta, la fe en la ley se quedó adentro, muerta y enterrada bajo expedientes polvorientos. El viaje de regreso a la casa de los Ortega fue silencioso, pero no era un silencio de resignación. Era un silencio de planificación. La marea roja había traído sangre a su puerta, pero ahora la marea iba a cambiar. Don Braulio reunió a toda la familia esa noche en el patio de su casa, después del velorio de Miguelito. Estaban los hijos, los primos, los trabajadores de más confianza,
50 hombres de mar, con las gorras en la mano y la rabia en el pecho. El gobierno dice que no hay culpables, dijo don Braulio parado frente al ataúd cerrado de su nieto. El gobierno dice que fue un accidente del destino, pero nosotros sabemos quién fue, sabemos dónde viven, sabemos dónde venden lo robado. Rogelio dio un paso adelante. Vamos a quemarles las casas, papá. Vamos a ir a la colonia Pescadores y los vamos a sacar a tiros. No, dijo don Braulio cortante. No somos sicarios. No vamos a matar mujeres ni niños, ni vamos a hacer un escándalo en la tierra. Ellos viven del agua, igual que nosotros. Robaron en el agua, mataron en el agua, y en el agua van a pagar. Don Braulio explicó su lógica. Si hacían una guerra en las calles, llegaría el ejército, llegaría la prensa, terminarían todos en la cárcel. Tenían que hacerlo en su territorio, donde no hay cámaras, donde no hay testigos, donde la evidencia se hunde. Ellos quieren nuestros motores, continuó el patriarca. Pues vamos a darles motores. Vamos a ponerles una trampa tan dulce que no van a poder resistirse. Y cuando caigan, no van a haber disparos, no van a haber ruido. El mar es muy profundo allá por la Blanquilla. El mar guarda secretos si uno sabe cómo pedírselo. Esa noche, el incidente trágico y la falla institucional se fusionaron para crear un monstruo. La familia Ortega dejó de ser una cooperativa pesquera para convertirse en una unidad paramilitar naval. La muerte de Miguelito no fue el final de la historia, fue el catalizador. Don Braulio, el hombre que respetaba las vedas y las leyes, había decidido decretar su propia ley, la ley del lastre. El fracaso de la justicia legal había abierto la puerta a la justicia natural, y la naturaleza, como el mar durante un huracán, no tiene piedad ni remordimientos. La marea roja estaba bajando, pero se preparaba para subir de nuevo, esta vez teñida no por la sangre de un inocente, sino por la de 15 culpables que pronto descubrirían que en el océano nadie puede oírte gritar. El duelo en la casa de la familia Ortega duró exactamente 3 días, el tiempo que dicta la tradición católica para el velorio y el entierro. Pero al cuarto día, cuando la última corona de flores se marchitó bajo el sol húmedo de Alvarado y los rezos de las vecinas se apagaron, algo cambió en la atmósfera de la cooperativa La Estrella del Sur. No hubo un regreso a la normalidad. Las pangas no salieron a pescar camarón ni robalo. Los motores permanecieron apagados. En su lugar, el complejo pesquero se cerró herméticamente. Bajaron las cortinas de acero de los talleres, pusieron guardias armados en el perímetro, y don Braulio Ortega colgó un letrero pintado a mano en la entrada que decía, cerrado por luto. Era una verdad a medias. Estaban de luto, sí, pero también estaban en guerra. Y una guerra en el mar requiere una preparación distinta a una guerra en tierra. Requiere ingeniería, requiere paciencia y sobre todo requiere lastre. La transformación de los Ortega de víctimas afligidas a verdugos calculadores comenzó en la ferretería del pueblo. Fue un acto de una banalidad aterradora. Rogelio, el hijo mayor, llegó con la camioneta de carga y compró materiales que, a simple vista, parecían destinados a una obra de construcción. 30 sacos de cemento de fraguado rápido, varillas de acero corrugado de media pulgada, 10 rollos de cadena industrial de grado marino y 50 candados de alta seguridad. El dueño de la ferretería, un viejo conocido de la familia, le preguntó inocentemente, ¿van a ampliar la bodega, Rogelio? ¿O van a echar un piso nuevo? Rogelio, con los ojos inyectados en sangre y la voz ronca por el llanto contenido, solo respondió, vamos a asegurar el fondo, compadre. Vamos a asegurarnos de que lo que baje no vuelva a subir. De regreso en el taller de la cooperativa, lejos de las miradas curiosas, la preparación comenzó. No estaban fabricando bombas. No estaban blindando camionetas como hacían los cárteles, estaban fabricando anclas, pero no eran anclas normales diseñadas para sujetar un barco contra la corriente, eran lastres diseñados para la anatomía humana. Don Braulio supervisaba el trabajo con una frialdad que asustaba a sus propios nietos. Bajo su dirección, los pescadores leales, hombres que habían cargado el ataúd de Miguelito, mezclaron el cemento y lo vertieron en cubetas de pintura vacías de 20 litros. Antes de que la mezcla fraguara, insertaban una argolla de acero gruesa en el centro. Hicieron 30 de estos bloques, 30 cilindros de concreto gris, pesados, definitivos. Cada uno pesaba unos 40 kilos, suficiente para arrastrar a un hombre al fondo y mantenerlo allí, luchando contra la presión, hasta que el mar le ganara la partida a sus pulmones. Paralelamente se preparaba la flota negra. Los Ortega seleccionaron 10 de sus mejores lanchas, las más rápidas y maniobrables.
Eran pangas de fibra de vidrio de 25 pies, equipadas con motores Yamaha de 115 caballos. Normalmente estas lanchas son blancas o azules para ser visibles en caso de rescate. Esa tarde los hombres compraron galones de pintura negra mate y gris plomo. Pintaron los cascos, pintaron las cubiertas, pintaron incluso las carcasas de los motores, cubrieron los números de matrícula y el nombre de la cooperativa. El objetivo era la invisibilidad nocturna. Querían que las lanchas se fundieran con el agua oscura del estero, que fueran sombras deslizándose sobre el aceite. Pero la parte más crucial del plan no era la fuerza bruta, sino la inteligencia. Don Braulio sabía que no podía perseguir a los piratas por todo el Golfo. El océano es demasiado grande y ellos eran demasiado rápidos. Tenía que atraerlos, tenía que apelar a su vicio principal, la codicia. Diseñaron la trampa perfecta, el caballo de Troya flotante. Eligieron una lancha nueva, recién comprada, que todavía olía a resina fresca. Le montaron un motor Mercury Verado de 200 caballos de fuerza, una bestia de máquina que valía más de 200,000 pesos, el sueño húmedo de cualquier ladrón de motores. Era una joya mecánica, brillante, potente, irresistible. Don Braulio ordenó que esa lancha, bautizada irónicamente como La Ofrenda, fuera llevada a una zona específica del sistema lagunar, la desembocadura del Río Blanco, cerca del banco de arena conocido como Punta de Piedra. Era un lugar solitario, lejos de la vigilancia de la marina, pero conocido por ser ruta de paso de los contrabandistas y piratas. La estrategia era simple y letal. Dejarían La Ofrenda anclada allí, aparentemente averiada o abandonada por pescadores inexpertos que huyeron de una tormenta. Dejarían luces de navegación encendidas para que fuera visible desde lejos. Sería un dulce puesto en la puerta del hormiguero. Y alrededor de ese dulce, escondidos en los túneles de los manglares, camuflados por las ramas y la oscuridad, estaría la flota negra esperando. 50 hombres armados no solo con escopetas y machetes, sino con ganchos de bichero, usados para subir peces grandes, redes de lance y las cadenas con los bloques de cemento apilados en el fondo de sus botes. La noche elegida fue el 20 de octubre. La luna estaba en fase menguante, apenas una uña de luz en el cielo, ofreciendo la oscuridad necesaria. A las 5 de la tarde, antes de que cayera el sol, la flota de los Ortega salió del muelle. No hubo despedidas. Las mujeres de la familia se quedaron en casa rezando rosarios, sabiendo que sus hombres iban a cometer un pecado mortal, pero justificándolo como justicia divina. El convoy navegó en silencio por los canales interiores, evitando el canal principal de navegación. El sonido de los 10 motores al ralentí era un zumbido grave, como un enjambre de avispas enfurecidas. Llegaron a Punta de Piedra al anochecer. Colocaron el cebo. La Ofrenda quedó anclada en medio del canal, meciéndose suavemente con la corriente. Su motor de 200 caballos brillando bajo la luz tenue de la popa. Parecía un regalo. Parecía fácil. Luego, las 10 lanchas negras se dispersaron. 5 se metieron en el manglar de la orilla este, y 5 en la orilla oeste. Apagaron los motores. Los hombres se cubrieron con lonas oscuras para ocultar sus siluetas y el brillo de sus relojes o cigarros. La orden de Don Braulio, transmitida por radio de frecuencia cerrada, fue tajante. Silencio total. Nadie fuma. Nadie habla. Nadie se mueve hasta que yo dé la orden. Tienen que entrar. Tienen que morder el anzuelo. Y cuando muerdan, cerramos la red. La espera comenzó. Y la espera en un manglar de noche es una prueba psicológica en sí misma. El calor húmedo es sofocante. Los mosquitos, nubes de ellos, atacan cualquier centímetro de piel expuesta. El olor es una mezcla de fango podrido, sal y vegetación en descomposición. Los hombres de Ortega sudaban pero no se movían. Acariciaban los bloques de cemento a sus pies, pensando en Miguelito, pensando en cómo su cuerpo había quedado atrapado en esas mismas raíces que ahora los ocultaban. El odio era el mejor repelente contra el miedo y la incomodidad. Pasaron las horas, las 9, las 10, las 11. El estero estaba vivo. Se escuchaban peces saltando. El grito de una garza nocturna que sonaba como una risa macabra, el chapoteo de algo grande en el agua. Cada sonido tensaba los nervios de los emboscadores. ¿Eran ellos? ¿O era solo el mar jugando con sus mentes? A la 1 de la madrugada, Don Braulio, que estaba en la lancha comando escondida más cerca de la boca del estero, vio algo en el radar. 3 puntos. Se movían rápido, en formación de flecha, viniendo desde el mar abierto hacia la laguna. «Atentos», susurró por la radio. «Ahí vienen. Son 3 lanchas. No hagan ruido». Los puntos en el radar se materializaron pronto en sonido, el zumbido agudo y característico de motores de 2 tiempos llevados al límite. Eran lanchas rápidas. Los piratas de estero venían de cacería.
Desde su escondite entre las raíces, Rogelio los vio pasar. Eran 3 lanchas tiburoneras, pintadas de gris, sin luces de navegación. Iban llenas de hombres. Se notaba la arrogancia en su forma de navegar. Cortando el agua con violencia, dueños impunes de la noche. Pasaron de largo frente a los manglares donde se escondían 50 hombres que contenían la respiración. No los vieron. Su atención estaba fijada en el premio que brillaba adelante. Los piratas vieron la ofrenda. Bajaron la velocidad. Se acercaron con cautela, girando alrededor de la lancha cebo como tiburones investigando una presa herida. Vieron que estaba vacía. Vieron el motor Mercury Verado nuevo. Debieron pensar que era su día de suerte, o que algún narco novato había dejado la lancha botada. La codicia anuló su instinto de supervivencia. Las 3 lanchas piratas se abarloaron, se pegaron costado con costado a la ofrenda. Se escucharon risas, se escucharon voces. «Mira nada más qué chulada, compa», gritó uno de ellos, su voz viajando clara sobre el agua quieta. «Este motor vale oro. Súbanse y desmóntenlo en chinga». 5 piratas saltaron a la lancha cebo con herramientas. Los otros 10 se quedaron en sus lanchas, vigilando relajadamente, encendiendo cigarros, bajando la guardia. Estaban en el centro de la trampa. El queso estaba en la ratonera. Don Braulio esperó el momento psicológico exacto. Esperó a que estuvieran distraídos desmontando los pernos del motor, haciendo ruido con las llaves inglesas, confiados. Entonces apretó el botón del radio. «Ahora, ciérrenlos». El sonido que siguió fue aterrador por su volumen repentino. 10 motores Yamaha de 115 caballos arrancaron al unísono desde la oscuridad de los manglares. El rugido fue como un trueno que salía de la tierra misma. Antes de que los piratas pudieran entender qué estaba pasando, antes de que pudieran soltar las llaves inglesas y agarrar sus rifles, la flota negra se les vino encima. Salieron de los manglares a toda velocidad, levantando olas de espuma blanca, con reflectores de alta potencia encendidos de golpe, cegando a los ladrones. «¡Es la Marina!», gritó uno de los piratas, tapándose los ojos ante la luz. «No es la Marina, pendejo», respondió otro, viendo que las lanchas que los rodeaban no eran grises oficiales, sino pangas negras llenas de pescadores furiosos. «Son los Ortega. Abran fuego». Pero era demasiado tarde para un tiroteo táctico. Los Ortega no dieron distancia, embistieron, literalmente. Las pangas de la cooperativa, reforzadas en la proa para el trabajo duro, chocaron contra las lanchas de fibra de vidrio de los piratas con un crujido estruendoso de material rompiéndose. El impacto tiró a varios piratas al agua. El caos fue absoluto. La flota negra formó un círculo cerrado alrededor de las 3 lanchas enemigas y el cebo. Era un anillo de acero y fibra, iluminado por los reflectores, con los motores rugiendo y batiendo el agua para crear un oleaje artificial que desestabilizaba a los criminales. Los piratas intentaron disparar. Un par de ráfagas de AR-15 salieron hacia la noche, rompiendo el parabrisas de una de las lanchas de Ortega. Pero la respuesta de los pescadores no fue con balas, fue con ganchos y redes. Desde las lanchas negras lanzaron atarrayas plomadas, redes pesadas para camarón, sobre los piratas que intentaban ponerse de pie. Las redes cayeron sobre ellos, enredándolos, atrapando los cañones de sus rifles, inmovilizándolos como peces en un copo. Rogelio Ortega, al mando de la lancha líder, saltó al abordaje. No llevaba pistola. Llevaba un machete en una mano y una cadena en la otra. «¡Tú mataste a Miguelito!», rugió Rogelio, abalanzándose sobre el hombre del tatuaje de la Santa Muerte, que intentaba sacar una pistola de su cintura. La pelea cuerpo a cuerpo en las lanchas fue brutal, sucia y rápida. Los piratas, acostumbrados a intimidar a víctimas pasivas, no sabían pelear contra hombres que pasaban la vida luchando contra tiburones y tormentas. Los pescadores usaban los ganchos de bichero para clavarlos en las piernas o los hombros de los ladrones y arrastrarlos fuera de sus botes. Los golpes de remo sonaban secos y contundentes. En menos de 10 minutos, la resistencia cesó. 15 piratas, incluyendo al líder, estaban sometidos. Algunos estaban inconscientes, otros sangrando, otros simplemente aterrorizados, tirados en el fondo de las lanchas, mirando hacia arriba, hacia los rostros iluminados por las linternas de sus captores. El silencio volvió al estero, roto solo por los gemidos de dolor y el ralentí de los motores. Don Braulio acercó su lancha. Miró a los prisioneros. Reconoció a varios. Eran jóvenes del pueblo vecino, gente que había visto crecer, que había decidido tomar el camino fácil de la violencia. ¿Creyeron que el mar no tenía dueño?, preguntó don Braulio con voz suave. Nadie respondió. «Amarren las lanchas», ordenó el patriarca, «y preparen el lastre. Vamos a ir a lo profundo».
La preparación había sido un éxito. El inicio de la masacre estaba completo. Ahora comenzaba el viaje final, no hacia la cárcel, no hacia la orilla, sino hacia el arrecife. Los bloques de cemento, esos 30 cilindros grises que habían fraguado en el taller con tanta paciencia, estaban listos para cumplir su función. La flota negra giró en redondo, remolcando a los vencidos, y puso proa hacia mar abierto, hacia donde el fondo cae en picada y la luz del sol nunca llega. La verdadera noche de los ahogados acababa de empezar. El viaje desde la quietud de los manglares hasta el corazón negro del Golfo de México no fue un traslado de prisioneros, fue una procesión fúnebre motorizada. Una vez que las 3 lanchas piratas fueron aseguradas y sus tripulantes sometidos, atados de manos y pies con precintos plásticos industriales y cuerdas de nylon, la flota negra de la familia Ortega formó una columna. 10 lanchas en fila india, con la embarcación de Don Braulio a la cabeza y la lancha Cebo, la ofrenda, cerrando la marcha. Salieron de la boca del estero, dejando atrás la protección de la tierra firme, y entraron en el mar abierto. El cambio fue inmediato y violento. El agua dejó de ser un espejo plano para convertirse en una masa viva y ondulante. El oleaje golpeaba los cascos de fibra de vidrio con un ritmo hipnótico, pam, 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 mientras la brisa salada limpiaba el aire del olor a fango y lo reemplazaba con el olor limpio y frío del abismo. Para los 15 hombres capturados, amontonados en el suelo de las lanchas como pesca del día, el terror comenzó a mutar. Al principio, tras la emboscada, su miedo era a la cárcel, a los golpes, a la policía. Pero a medida que pasaban los minutos y notaban que la costa se alejaba, que las luces del puerto de Alvarado se convertían en estrellas lejanas y diminutas, una comprensión mucho más oscura se apoderó de ellos. No iban a la comandancia naval, no iban a ser entregados a las autoridades. El rumbo que llevaban, directo al noreste, hacia la zona donde el lecho marino cae en picada, solo tenía un significado en el código de la costa: desaparición. Navegaron durante 40 minutos. Nadie hablaba. El único sonido era el rugido constante de los motores Yamaha. Esas máquinas por las que tanta sangre se había derramado y que ahora impulsaban a los ladrones hacia su destino final. Llegaron a la zona del arrecife La Blanquilla. Es un lugar temido y respetado por los viejos marinos. Allí, las corrientes submarinas son traicioneras, remolinos invisibles que jalan hacia abajo, y la profundidad pasa de los 20 metros a los 200 en una pendiente vertiginosa. Es un cementerio de barcos y esa noche se convertiría en un cementerio de hombres. Don Braulio cortó el motor. La señal se repitió en cadena. Una a una, las 10 lanchas apagaron sus máquinas. El silencio que cayó sobre el mar fue absoluto, inmenso, aplastante. Solo se escuchaba el chapoteo del agua contra la borda y la respiración agitada, casi asmática, de los prisioneros. Las lanchas formaron un círculo, iluminando el centro con los reflectores de mano. En el medio de ese ruedo de luz, flotaba la lancha donde llevaban a los piratas más peligrosos, incluido el líder del tatuaje de la Santa Muerte. Rogelio Ortega, el padre del muchacho asesinado, se puso de pie en la proa de su panga. Sostenía uno de los bloques de cemento que habían fabricado. El cilindro gris, con su argolla de acero oxidándose ya por la brisa marina, pesaba 40 kilos. Lo dejó caer sobre la cubierta de madera con un golpe seco que hizo vibrar el alma de los condenados. ¿Saben dónde estamos?, preguntó Rogelio. Su voz no denotaba ira, sino una calma muerta, vacía. El líder de los piratas, con la cara ensangrentada por la pelea, intentó mantener la compostura, intentó invocar el miedo que solía inspirar. «Estás cometiendo un error, Rogelio», escupió. «Mi gente sabe dónde estoy. Si no regreso, van a ir por tu familia. Van a quemar tu cooperativa». Rogelio soltó una risa corta, sin humor. «Tu gente no va a venir aquí. Nadie viene aquí de noche. Y nadie te va a encontrar. Porque a donde vas no llegan los celulares, ni los radios, ni las amenazas». Don Braulio hizo un gesto con la mano. Los pescadores de la familia Ortega, hombres que normalmente usaban sus manos para desenredar redes y limpiar pescado, comenzaron la fase final de la operación. Levantaron a los prisioneros uno por uno. No había lucha posible. Estaban atados y superados en número 5-1. El método fue de una eficiencia industrial. Sentaban al prisionero en la borda de la lancha, con las piernas colgando hacia el agua negra. Tomaban un bloque de cemento. Pasaban una cadena gruesa por la argolla del bloque y luego la aseguraban alrededor de los tobillos del hombre con un candado de acero endurecido. El lastre. Ese era el castigo. No una bala rápida que acaba con el sufrimiento en un segundo. No, era el peso. Era la gravedad. Era devolverle al mar lo que el mar había vomitado.
El primero en irse fue uno de los sicarios jóvenes, un muchacho que no tendría más de 20 años, el mismo que se había reído cuando tiraron a Miguelito al agua. Al sentir el peso del cemento tirando de sus piernas, el chico se rompió. Empezó a llorar, a gritar, «Mamá, perdóname», a sacudirse violentamente. «¿Querías motor, no?», le dijo Esteban, el hijo menor de don Braulio, mientras revisaba el candado. «Querías peso en tu lancha, aquí tienes tu peso». Sin ceremonia, sin una oración, Esteban empujó el bloque de cemento por la borda. ¡Splash! El sonido fue obsceno. El bloque golpeó el agua y desapareció instantáneamente, jalando la cadena. El muchacho fue arrancado de la borda con una violencia física aterradora. No tuvo tiempo de tomar aire. Su grito se cortó en seco cuando su cabeza rompió la superficie y fue arrastrada hacia abajo. Todos en las lanchas se quedaron mirando el punto donde había desaparecido. Vieron las burbujas. Una columna de aire plateado subiendo a la superficie, iluminada por los reflectores. Glup, glup, glup. Y luego, nada. Solo el mar cerrándose, cicatrizando la herida al instante. El horror se apoderó de los 14 piratas restantes. Entendieron que la muerte no era una posibilidad. Era una certeza física. Empezaron a suplicar. Ofrecieron dinero, ofrecieron delatar a sus jefes, ofrecieron trabajar como esclavos. «Tengo 100,000 pesos enterrados. Se los doy», gritaba uno. «Yo sé dónde están los otros motores», aullaba otro. Pero los Ortega eran sordos. Don Braulio miraba el horizonte, como si estuviera calculando el clima, ignorando los ruegos. Para él, esos hombres ya no eran personas. Eran tiburones a los que había que cortarles la aleta. Eran una plaga, y a las plagas se las extermina. No se negocia con ellas. La ejecución continuó metódica y rítmica. Subir al hombre, atar el bloque, cerrar el candado, empujar, uno tras otro, splash, burbujas, silencio, splash, burbujas, silencio. El agua alrededor de las lanchas se agitaba con cada inmersión, como si el mar estuviera tragando con ansia. Algunos intentaron resistirse, pateando y mordiendo, pero un golpe de remo en la cabeza los aturdía lo suficiente para proceder. Otros se quedaron catatónicos, con la mirada perdida, aceptando el fin. Finalmente, solo quedó el líder, el hombre del tatuaje. Lo habían dejado para el final a propósito. Querer que viera morir a toda su tripulación era parte del castigo. Estaba sentado en el suelo de la lancha, temblando incontrolablemente, mojado por su propia orina. Rogelio se acercó a él. Se agachó para quedar cara a cara. «Miguelito tenía 19 años», le susurró Rogelio. «Estudiaba administración. No sabía nadar bien. Tú lo tiraste como si fuera basura». «Fue un accidente», balbuceó el líder, con los ojos desorbitados. «Solo queríamos los motores». «Los motores valen dinero», dijo Rogelio, levantándose y tomando el bloque de cemento más grande, uno que habían preparado especialmente, hecho con una cubeta de 25 litros. «La sangre vale sangre», le ataron el bloque, pero Rogelio hizo algo diferente. Sacó su cuchillo de filetear y cortó las ataduras de las manos del líder. «Te voy a dejar las manos libres», le dijo, «para que intentes desatarte, para que nades, para que tengas esperanza mientras te hundes. Dicen que la esperanza es lo último que muere, ¿no? Vamos a ver si dura más que el aire en tus pulmones». El líder miró sus manos libres, incrédulo, y por un segundo pensó que tenía una oportunidad. Pero luego miró el bloque de 50 kilos atado a sus pies con cadena de barco. Rogelio empujó el bloque. El líder se aferró a la borda con las manos, gritando, clavando las uñas en la fibra de vidrio, intentando resistir la tracción de media tonelada de gravedad. Sus dedos sangraban arañando la pintura negra. Rogelio no lo empujó. Simplemente pisó sus dedos con su bota de trabajo. 1 a 1. El hombre soltó la borda. Fue arrastrado hacia la profundidad con una velocidad espeluznante. Debido a que tenía las manos libres, se le vio bracear frenéticamente en el agua iluminada durante 2 segundos, una lucha patética contra la física, antes de que la oscuridad se lo tragara. Las burbujas de este último hombre tardaron más en salir. Fueron burbujas grandes, violentas, y luego pequeñas burbujas finales. Y finalmente la superficie del Golfo de México volvió a quedar lisa, aceitosa y tranquila. 15 hombres, 15 bloques de cemento, 600 kilos de lastre añadido al fondo del mar. La noche de los ahogados había terminado. No se disparó una sola bala en la ejecución. No hubo sangre manchando las lanchas de los Ortega. Todo estaba limpio, aséptico. El mar había hecho el trabajo sucio. Don Braulio encendió un cigarro. El fósforo iluminó su rostro por un instante,
revelando una expresión de cansancio infinito, pero también de paz. «Vámonos», dijo. «Mañana hay que pescar». Las lanchas de la flota negra encendieron sus motores. El rugido rompió el hechizo del silencio. Giraron en U, dejando atrás el punto exacto sobre el arrecife donde 15 almas iniciaban su lenta descomposición en la presión de las profundidades. Mientras regresaban a toda velocidad hacia la costa, el viento del norte comenzó a soplar de nuevo, levantando olas de espuma blanca que borraban cualquier rastro, cualquier burbuja, cualquier memoria de lo que había sucedido allí. Los Ortega regresaban al mundo de los vivos, pero sabían que una parte de ellos se había quedado abajo, anclada en el fondo, vigilando para siempre la tumba líquida de sus enemigos. La justicia del mar se había cumplido, y era una justicia fría, salada y eterna. El amanecer del 21 de octubre de 2012 no trajo luz al puerto de Alvarado, sino una neblina espesa, casi sólida, que se pegaba a la piel y difuminaba los contornos de la realidad. Cuando la flota negra de la familia Ortega regresó al muelle de la cooperativa, los motores apagados y las pangas deslizándose por inercia hacia sus amarres, el silencio era sepulcral. No hubo vítores de victoria, no hubo abrazos de celebración. Los 50 hombres que bajaron de las lanchas caminaban con la pesadez de quien carga un secreto geológico sobre los hombros. Sus ropas estaban empapadas por el rocío y el agua salada, pero no había ni una gota de sangre visible. Esa era la naturaleza de su crimen, aséptico, limpio, lavado por el océano antes de tocar tierra. Don Braulio fue el último en bajar. Se paró en el borde del muelle de concreto, mirando hacia la boca del estero, hacia el horizonte gris donde el cielo se fundía con el mar. Encendió un cigarro con manos que, por primera vez en semanas, no temblaban de rabia, sino de agotamiento. Sabía que la guerra había terminado, pero sabía también que la paz que acababan de comprar tenía un precio que pagarían en cuotas de insomnio por el resto de sus vidas. Ordenó a sus hijos, Rogel y Esteban, que desmantelaran inmediatamente la flota negra. Las lanchas fueron sacadas del agua, lijadas para quitar la pintura negra mate y repintadas con sus colores originales, blanco y azul, antes del mediodía. Los bloques de cemento sobrantes fueron destruidos a martillazos y los escombros usados para rellenar baches en el camino de entrada. No debía quedar evidencia física de que esa noche, los pescadores se habían convertido en verdugos. Los días siguientes fueron una tortura psicológica para la comunidad, pero no para los Ortega, sino para las familias de los desaparecidos. En la colonia Pescadores, el bastión de la banda del Chino, la ausencia de 15 hombres se notó al amanecer del primer día. Las madres, esposas y novias comenzaron a preguntar. Al principio pensaron que se habían ido de juerga a Veracruz Puerto con el dinero de algún robo, o que se habían escondido por alguna redada de la Marina. Pero pasó el segundo día, y el tercero. En el mar existe una regla forense macabra pero infalible. El cuerpo humano, al descomponerse, genera gases que lo hacen flotar. Normalmente, un ahogado sale a la superficie al tercer día, el famoso rebote. Las familias de los piratas esperaron ese rebote. Se sentaron en el malecón, mirando el agua, esperando ver las camisas de sus hijos flotando en la corriente. Pero el tercer día pasó, y el cuarto, y la semana entera. El mar no devolvió nada. El Golfo de México, cómplice silencioso de los Ortega, se tragó el secreto. Los bloques de cemento y las cadenas industriales cumplieron su función física con una eficacia aterradora, manteniendo a los 15 hombres anclados en el fondo arenoso del arrecife, en la zona afótica donde la luz del sol no penetra y donde la presión aplasta los pulmones. La falta de cuerpos generó un terror mucho más profundo que la muerte confirmada. Si hay cuerpo, hay entierro y hay duelo. Si no hay cuerpo, hay fantasmas. En las cantinas y en los mercados de mariscos, el rumor comenzó a correr como un veneno lento. Nadie hablaba en voz alta, nadie acusaba directamente a don Braulio, pero todos sabían. La coincidencia era demasiado exacta. El robo y asesinato de Miguelito Ortega, seguido una semana después por la desaparición total de la banda que lo mató. Se acuñó una frase en el puerto de Alvarado que se convirtió en leyenda urbana. No te metas con los Ortega, porque ellos no te disparan, te enseñan a bucear. La reputación de la familia cambió de la noche a la mañana. Ya no eran solo los empresarios exitosos y justos, eran los dueños del abismo. Los almirantes habían demostrado que su jurisdicción llegaba hasta el fondo del mar. La reacción de las autoridades fue el epítome de la hipocresía institucional que rige en las zonas grises de México. El mismo fiscal que había ignorado las súplicas de don Braulio cuando mataron a su nieto, ahora se encontraba con 15 denuncias por desaparición en su escritorio. Las familias de los piratas exigían justicia. Gritaban que los Ortega los habían matado. Pero el sistema legal es una máquina que necesita combustible para funcionar.
y el combustible es la evidencia. La Marina realizó un par de patrullajes superficiales. La policía ministerial fue a la cooperativa La Estrella del Sur a hacer preguntas. Don Braulio los recibió en su oficina, tranquilo, ofreciéndoles café y facturas de sus motores. «Mis lanchas no han salido de noche, oficial», dijo con una serenidad glacial. «Hemos estado de luto por mi nieto. Si esos muchachos desaparecieron, pues el mar es peligroso. A lo mejor se toparon con gente más mala que ellos. O a lo mejor el norte los agarró. Sin cuerpos, sin armas homicidas, sin testigos, porque los 50 pescadores mantuvieron un pacto de silencio de hierro, no había caso. El expediente se archivó bajo el eufemismo burocrático de desaparición forzada por grupos desconocidos. El Estado, aliviado de que alguien más hubiera limpiado la basura que ellos no querían tocar, miró hacia otro lado. Fue una amnistía tácita. El resultado inmediato fue la pacificación absoluta de la costa. El robo de motores, que había sido una plaga epidémica durante 2 años, cesó por completo. Literalmente, de un día para otro, se acabó. El miedo se instaló en el corazón de cualquier delincuente que tuviera la intención de robar una panga en Alvarado. La historia de los 15 ahogados, de los hombres atados a bloques de cemento gritando en la oscuridad, funcionó como el disuasivo más brutal y efectivo. Las lanchas de la cooperativa volvieron a salir de noche. Los pescadores ya no llevaban armas. Llevaban la protección invisible del apellido Ortega. El mar volvió a ser un lugar de trabajo, seguro, pero teñido de una atmósfera supersticiosa. Sin embargo, la victoria de los Ortega fue una victoria pírrica. Ganaron la guerra, pero perdieron el alma. La zona del arrecife, La Blanquilla, donde ocurrió la ejecución, se convirtió en una zona prohibida, un lugar tabú. Los pescadores de la propia cooperativa se negaban a lanzar las redes allí. Decían que el pescado salía con los ojos extraños. Decían que las corrientes hacían ruidos que sonaban como cadenas arrastrándose por el fondo. Decían que, en las noches de calma chicha, se podían ver luces pálidas bajo el agua, como si los muertos estuvieran encendiendo linternas para buscar el camino a casa. La maldición de La Blanquilla afectó la psique de la región. El mar, antes proveedor de vida, se había convertido en una fosa común inmensa. Don Braulio Ortega vivió 5 años más después de la masacre. La cooperativa prosperó económicamente, recuperaron la inversión de los motores y se expandieron. Pero el viejo patriarca se marchitó, dejó de salir a navegar. Pasaba sus tardes sentado en el final del muelle, mirando fijamente el agua oscura del estero, fumando un cigarro tras otro. Sus hijos decían que el viejo hablaba con el agua. Tal vez pedía perdón. Tal vez simplemente vigilaba que sus enemigos no subieran. Murió de un infarto fulminante en 2017, llevándose los detalles exactos de esa noche a la tumba. Su funeral fue masivo. Asistió todo el pueblo, incluso algunos familiares de los piratas desaparecidos, en una extraña muestra de respeto y miedo. Nadie lloró demasiado. En la costa, la muerte es solo un cambio de marea. Rogelio, el autor intelectual del lastre, se volvió un hombre profundamente religioso. Empezó a donar grandes sumas de dinero a la iglesia local para misas por las ánimas del purgatorio. Nunca especificó qué ánimas, pero todos sabían que estaba intentando comprar el descanso de los 15 hombres que él mismo había enviado al infierno húmedo. La culpa en estos hombres no se manifiesta como arrepentimiento público, sino como una erosión interna, como el óxido en el metal. Hoy, si uno visita Alvarado, encontrará un pueblo vibrante, lleno de vida, donde se come el mejor arroz a la tumbada del mundo. Los turistas pasean en lancha por los manglares, tomando fotos de las garzas y los manatíes, maravillados por la belleza salvaje del paisaje. Pero si el turista presta atención, notará que los guías locales evitan ciertas zonas. Notará que, cuando pasan cerca de Punta de Piedra o se acercan al arrecife exterior, los motores se aceleran y las conversaciones cesan. El Golfo de México guarda sus secretos con celo. Las corrientes submarinas y la sedimentación del río Papaloapan han enterrado ya los bloques de cemento bajo metros de limo y arena. Los huesos de los 15 piratas son ahora parte del arrecife, coral y calcio alimentando la vida marina en un ciclo eterno y macabro. La masacre del Golfo es una historia que nos obliga a mirar el abismo de la justicia por propia mano. ¿Qué sucede cuando la ley abandona a los ciudadanos honestos? ¿Qué sucede cuando la supervivencia depende de convertirse en un monstruo más grande que el que te ataca? La familia Ortega respondió a esas preguntas con concreto y cadenas. Recuperaron su mar, sí, pero convirtieron su hogar en un cementerio. Al final, queda la imagen del océano inmenso, azul e indiferente. Un océano que lava todas las culpas, que esconde todos los crímenes y que sigue golpeando la costa con su ritmo eterno. Pam, 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 como un corazón que nunca deja de latir.
Los motores fuera de borda siguen rugiendo en la madrugada. Los pescadores siguen saliendo a buscar el sustento. Pero todos saben que debajo de la quilla, en el silencio absoluto de las profundidades, hay 15 hombres que siguen esperando, con los ojos abiertos en la oscuridad, a que el candado se oxide y la cadena se rompa para poder salir a respirar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a las aguas más oscuras de la naturaleza humana. Si esta historia te ha provocado un escalofrío y te ha hecho respetar más los secretos que esconde el mar, no olvides suscribirte y activar la campana, porque en este canal siempre bajamos hasta el fondo para traer la verdad a la superficie, por más pesada que sea. Esto fue La Masacre del Golfo. Que tengan buena mar y mejores vientos. Hasta la próxima.